más contendiendo por la verdad. La semana pasada terminamos el año contendiendo por la verdad y este año comenzamos contendiendo por la verdad. Pero hay un versículo antes de entrar al tema que el Señor ponía en mi corazón y quiero compartírselos. Es el Salmo 11, versículo 1. Y dice de la siguiente manera, se los leo. Dice así, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, yo confío en la protección del Señor. Fíjate lo que decía el salmista, Salmo 11, versículo 1. Dice, yo confío en la protección del Señor, así que ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Fíjate lo que decía el salmista en este versículo 1. Decía, yo confío en el Señor, ponía su posición. O sea, mi confianza está en Dios. Y luego agrega y dice, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas? O sea, ¿por qué me dicen, escapa, salva tu vida? Y dice el 2, los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan las flechas sobre las cuerdas, disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Y dice el 3, cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? El salmista expresaba su confianza en Dios. La expresaba a pesar de la maldad, a pesar de la falta de justicia que había a su alrededor. Y es una pregunta que se hace sobre la impotencia del creyente. Muchas veces llega el creyente a esa impotencia de decir, ¿qué puedo hacer? Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? ¿Qué puedes hacer tú cuando todo el gobierno, cuando todo a tu alrededor, cuando toda la gente a tu alrededor se desmorona? Cuando el sistema empieza a caer. El salmista estaba expresando esa impotencia que sentía. O sea, cuando todo parece desmoronarse, cuando parece que la maldad prevalece, cuando los cimientos de la sociedad fallan. Yo te pregunto, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué dice el versículo 1? Yo confío en la protección del Señor. Esa debe ser nuestra posición siempre. Confiar en la protección del Señor. Y el versículo 4 dice de la siguiente manera. Dice, el Señor aún gobierna desde el cielo. Nos dice, no tienes que temer. El Señor es el que te protege, Él es tu protección. Pero luego dice el 4, y Él aún gobierna. A pesar de que todo se esté desmoronando o lo que tú quieras, Él todavía sigue en su trono. ¿Y qué hace? Dice, observa a cada uno. Está observando, está examinando a cada persona. Así que el día de hoy el Señor te está viendo, el Señor te está examinando y examina a cada uno de nosotros. El salmista nos muestra que Dios no es ajeno al sufrimiento humano, no es ajeno a nuestras necesidades, a nuestro dolor, sino que ahí está presente y está viéndonos, está examinándonos. Él no tolera la injusticia, es un Dios justo y es un Dios que está listo para actuar, listo para defender. Él tiene el control final, dice el salmista. Así que cuando los cimientos son débiles, ¿qué debemos hacer nosotros? Si tú vas a tu casa y miras que los cimientos de tu casa están ahí desmoronándose, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir construyendo? No, te regresas a los cimientos y empiezas a repararlos, ¿sí o no? Empiezas a reparar aquellos cimientos, empiezas a acomodarlos bien, que estén fortalecidos, porque ¿de qué te sirve pintar la casa? ¿De qué te sirve seguir edificando, acomodar los muebles así bonito y todo, si se está cayendo? Debes ir primero a lo más importante, los cimientos, y asegurarte que estén fuertes, que no se estén rompiendo. De nada sirve tener un año muy bien organizado si no sabemos defender lo que creemos, si no sabemos ni lo que creemos. Y tú puedes tener el año bien organizado, mejor organizado que nadie, pero si no sabes qué crees, si no sabes dónde está puesta tu fe, ¿de qué sirve? Por eso el Salmo 11 hacía esta pregunta que nos hace a todos nosotros pensar y estremecernos. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, si se empiezan a desmoronar los fundamentos, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué hacen los justos? Dice el versículo 4, el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Esta es una verdad en la que el creyente descansa. Es decir, sí, se están desmoronando quizás a mi alrededor, todo está yendo mal, se está desmoronando el sistema, pero el Señor sigue gobernando.
sigue en su trono y el creyente descansa en esa verdad, que el Señor es el que lo protege. Mientras el mundo ataca la identidad de Cristo, mientras el mundo ataca la realidad y la unidad de la familia, mientras el mundo está atacando el matrimonio, mientras el mundo está atacando la verdad absoluta, la iglesia debe decir, la verdad no puede esperar. ¿Por qué? Porque la iglesia es, ¿qué? El fundamento. Dice la palabra que la iglesia es el pilar. ¿El pilar de qué? De la verdad. Lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo cuando lo leímos la semana pasada en 1 Timoteo capítulo 3. Decía que la iglesia es el pilar y el fundamento sólido de la verdad. Entonces, en la iglesia es la que sostiene la verdad que Dios le ha dado, que Dios le ha revelado. La iglesia es el fundamento en el cual el Señor ha puesto su verdad para que sea llevada. Así que el Señor no quiere solamente que tengamos un buen año, sino quiere que tengamos un año con una fe indestructible. Eso es lo que quiere el Señor. No solamente un buen año, sino que tu fe esté tan cimentada, tan fuerte, los cimientos sean fuertes, que cuando empiezas a edificar y sobreedificar, esos cimientos tan duros, fuertes, incorruptibles e indestructibles, quiere que sea como nuestra fe, que sea como la fe de Moisés. La fe de Moisés fue, dice Hebreos capítulo 11, lo invito a que vaya ahí, Hebreos capítulo 11, versículo 24, dice de la siguiente manera, Hebreos 11, 24, dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Fíjate lo que hizo Moisés, esa fe que tenía, dice el 26, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Dice el 27, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Y el Señor quiere que lleguemos a nuestra fe, una fe cimentada, fuerte, que sea como la fe de Moisés. Que podamos llegar a ese punto en el que dices, no me importa quién se enoje, no me importa el costo, tengo la mirada puesta como viendo el invisible, viendo al Señor Todopoderoso. Y por eso es mejor iniciar el año sin temor al hombre, sin temor al sistema, iniciar el año firmes, contendiendo por la verdad que te ha sido entregada de parte de Dios, parte del Espíritu Santo, fortaleciendo los pilares, los cimientos, la fundación para poder edificar. Y por eso el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie apologética, la batalla por la verdad. Le hemos titulado a esta serie y hemos estado llevando varios temas y estamos haciendo apología, estamos llevando a cabo esa defensa de la verdad. Y como tema número 5, le doy el título o el tema y le he puesto, hubo testigos mortales y espirituales. Hubo testigos mortales y espirituales. Y hemos tomado la primera carta de Pablo a Timoteo como una base. Si la tiene ahí, lo puede leer en primera carta a Timoteo, capítulo 1. Vemos que el apóstol Pablo deja a Timoteo en la iglesia en Éfeso. Le está diciendo a Timoteo, tienes que quedarte ahí para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ese era el mandato a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4, lo puedes leer después si gustas. Pero le está diciendo que te quedes en Éfeso, manda a algunos que están enseñando diferentes doctrinas a que no lo hagan y que no presten los hermanos atención a las genealogías que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Decía, todos aquellos temas que no tienen nada que ver, que no van a edificar, sino que llevan a contienda, dice, olvídate de eso, mándeles que no anden enseñando falsas doctrinas o diferentes doctrinas. Y en el versículo 18 dice de la siguiente manera, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones.
dice, basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Fíjate lo que le dice, espero que te ayuden, ¿a qué? A pelear bien en las batallas del Señor. Está diciendo, te doy estas instrucciones, Timoteo, y mi esperanza es que esto que te estoy dando, estas instrucciones, te ayuden a pelear bien, a pelear con la verdad, dice, en las batallas del Señor. Dice el 19, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Esa era la instrucción del apóstol Pablo a Timoteo. Yo les pregunto, ¿cuántos quieren pelear bien? ¿Quieren pelear bien? ¿Con la verdad de Dios? ¿Las batallas del Señor? Pues dice que debemos que aferrarnos a nuestra fe. ¿En quién? En Cristo. Cristo Jesús. Aferrarnos a nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Y le estaba escribiendo a Timoteo, le estaba enseñando cómo se debe conducir dentro de la iglesia, cuáles son sus deberes como líder, como pastor dentro de la congregación, dentro de la iglesia, que no es de Timoteo, sino que es la iglesia de Dios. Y por eso le está diciendo en el versículo 15, le dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, no estamos hablando aquí de una denominación, no estamos hablando tampoco de algún sistema, ¿cómo se pudiera decir? De algún sistema de iglesias, sino que estamos hablando de los creyentes, como tú y como yo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la iglesia, tú y yo, el Señor nos ha puesto como su iglesia, como la columna, como el pilar que sostiene la verdad, como el fundamento, baluarte sólido de la verdad. Y esta palabra baluarte está hablando de una fortificación. Aquellos grandes castillos grandes que hacían, aquellas fortalezas que hacían en la antigüedad, aquellas torres que fortalecían y eran de donde atacaban. Está diciendo, la iglesia es esa torre fuerte puesta con la verdad de Dios y debe defender, debe de estar lista, debe de estar fuerte, debe estar apoyando la verdad que Dios le ha dado. Y yo creo que hoy estamos viviendo los tiempos que vivía Timoteo. Timoteo estaba contendiendo por la verdad, enfrente de tantas herejías, enfrente de tantas diferentes doctrinas que había. El día de hoy nosotros estamos viéndonos frente al relativismo, que dice que todo es relativo, que dice que nada en sí, todo depende del punto de vista en que lo miras, todo depende del tipo de cultura en la que creciste. Ellos dicen, no hay un estándar único y fijo, todos son diferentes, cada quien tiene su propio estándar. La iglesia de hoy está lidiando no solamente con esto, sino estar luchando con la verdad absoluta. Dicen que todo es subjetivo, dicen que no hay verdades absolutas, siendo que la palabra de Dios nos dice que hay una verdad absoluta. Entonces estamos viviendo los mismos tiempos que vivía Timoteo. En primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, fue donde agarramos estos versículos para seguir esta serie. El apóstol Pablo le decía a Timoteo y le daba un credo, también es conocido como un himno. Y este himno le dice lo siguiente a Timoteo. Le dice, e indiscutiblemente grande es el misterio, grande es la revelación de la piedad, de la fe. Dios fue manifestado en carne, hablando en Cristo Jesús, justificado en el Espíritu, hablando fue resucitado, visto de los ángeles, está diciendo los testigos espirituales, cósmicos, y dice, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y aquí es donde vamos a continuar el día de hoy. El apóstol Pablo le está dando a Timoteo la verdad, le está diciendo, estas son las palabras claves, Timoteo, estos son nuestro credo. Y se lo dan una forma de himno para que lo recuerde bien, para que recuerde cuál es la verdad de nuestra fe. Le está diciendo, Timoteo, nosotros creemos esto firmemente, creemos que, dice ahí, que grande es la revelación que el Señor nos ha dado.
Creemos que Cristo fue manifestado en carne, que Dios fue manifestado en carne, dice, justificado, resucitado, visto por los ángeles. Y aquí es donde quiero parar el día de hoy, visto por los ángeles. Yo he visto que el Señor nos habla que los ángeles, las potestades, nos están viendo, están observándonos el día de hoy. Y si usted pudiera ver las huestes espirituales, usted el día de hoy pudiera ver ángeles escuchando la palabra de Dios. Donde quiera que se predique, donde quiera que se lee, los ángeles están escuchando y aprendiendo de Dios. Y quizás tú dirías, bueno, pero que los ángeles no están con Dios y los ángeles ya conocen a Dios. Sí conocen a Dios, pero les falta conocer la otra parte de Dios, la parte que el Señor ha revelado a los hijos de Dios. Y por eso es que los ángeles están atentos a la predicación, están atentos cuando tú lees la palabra de Dios y estás aprendiendo. Los ángeles están escuchando y están viendo lo que tú estás diciendo. Y esto lo dice el apóstol Pablo cuando está hablando a los Efesios capítulo 3, versículo 10. Lo dice así. Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice de la siguiente manera. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio, y aquí está hablando que hay un medio, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares ¿qué? Celestiales. Aquí está hablando espirituales. Fíjate lo que está diciendo, si lo lees con calma, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si lo pensamos desde una perspectiva diferente o terrenal, podemos ponerlo de la siguiente manera. Dios es el director de una obra de teatro, pongámoslo así. El auditorio son los ángeles, las potestades. Ellos están ahí, son los espectadores, están viendo. Tanto los ángeles caídos, que son los demonios, Satanás, están escuchando, pero también como los ángeles elegidos de Dios, los ángeles que son santos, que sirven a Dios, escuchando, son los espectadores. Y Dios quiere usarte a ti y te usa a ti y a mí para entonces ser los protagonistas de la historia que Dios les está mostrando, la parte de Dios que ellos no conocen. Les está mostrando a través de su iglesia el misterio que había sido escondido por mucho tiempo y que ahora lo está revelando a través de su iglesia. Piénsalo bien. Esto estuvo escondido, dice Colosenses capítulo 1, versículo 25, se lo leo. Colosenses capítulo 1, versículo 25 dice así. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 25. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, está diciendo, según la dirección de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dice el 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Dice el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y dice el 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Véalo de esta manera, tanto los mortales como los seres espirituales, como los demonios, los ángeles, conocen cada vez más a Dios por medio de la iglesia. Ellos empiezan a ver y dicen, wow, qué tremendo lo que el Señor hizo por ellos, los redimió, porque el Señor no se hizo carne para morir por los ángeles, se hizo carne, se humilló a sí mismo por amor a quienes, a nosotros. Y los ángeles lo empiezan a comprender y lo ven y dicen, wow, qué tremendo que nuestro Dios se humilló y murió por ellos.
Los ángeles admiran y lo piensan y para ellos es algo sorprendente. Y por eso cuando ellos vieron a Jesús nacer, se alegraron y decían, wow. Y le decían a los pastores, vayan y vean. Cada vez que la iglesia se reúne y exalta a Cristo, los demonios se ven obligados a mirar la sabiduría de Dios que los derrotó. ¿Cómo está eso? Cuando un creyente, como tú y como yo, perdona a su hermano, el enemigo se confunde. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta persona perdone a su hermano? ¿Cómo es posible que deje pasar la ofensa si lo ofendió? El enemigo no lo entiende. El enemigo dice, ojo por ojo, diente por diente. Si te hizo, ¿qué dice? Regrésasela y doble, ¿verdad? Eso dice el enemigo. Pero cuando empezamos a conocer a Dios y el Señor ministra nuestro corazón y transforma nuestro ser a su imagen y tenemos el carácter de Cristo en nosotros y nos hacen algo y perdonamos, el enemigo se confunde y dice, no, no es posible. Eso va en contra de la lógica, dice el enemigo. Y se confunde. Satanás no lo puede entender. Los ángeles se maravillan y se regocijan porque dicen, ese es el carácter de Dios. Ese es el carácter de mi Dios, dicen los ángeles. Fíjate cómo lo perdonó a pesar de lo que le hizo. Fíjate cómo le habló a pesar de lo que hizo, lo que dijo. A Dios le plació usar la iglesia para revelar su misterio, su carácter. Un carácter que los ángeles no conocían de parte de Dios. Conocían a Dios porque los ángeles están en la presencia de Dios, son santos. Sin embargo, cuando ven a los hombres en un mundo caído y miran que está lidiando con el pecado y pide perdón y perdona, el enemigo no puede entender esto. Dice, no es posible, se confunde. El sistema de Satanás se basa en la acusación. Satanás dice, el derecho legal a una persona que ha sido ofendida es retribución, ojo por ojo, dice el enemigo. Por eso cuando el creyente perdona, ellos no lo pueden comprender. No pueden comprender cuando tú tienes misericordia por otra persona. No pueden comprender la misericordia de Dios hasta que miran a los creyentes y miran que refleja el carácter de Dios. Eso pasó con Job. Si usted va a Job capítulo 1, versículo 8, Job capítulo 1, versículo 8, si recuerdan, Satanás fue delante de Dios. ¿Y qué le dijo Satanás? ¿Qué le dijo Dios a Satanás? Le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Fíjate cómo hablaba el Señor de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice el versículo 9, respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás dice, es porque lo tienes rodeado, es porque le has dado todo lo que tiene y mira, pues, ¿acaso teme a Job a Dios de balde? Dice, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Y dice el 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás, dice Satanás, si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás no habría logrado entender lo que es conocer a Dios y que el Señor transforme tu corazón. Satanás decía, no, es porque tiene todo eso, quítaselo y vas a ver. Dice el versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, dijo, ya se hizo. La respuesta de Job, cuando se le quitó todo, ¿cuál fue? Dice el versículo 20 ahí mismo. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
¿Tú crees que Satanás podía entender esto? Decía, no, ¿cómo es posible? Le quitó todos sus bienes, su familia, y luego viene y se postra delante de Dios y adora a Dios. Dice el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En el 22 dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él conocía a Dios. Decía, no hay despropósito alguno en esto. Si Dios lo quiso así, Dios tiene un propósito. Y cada vez que tú eliges agradecer a Dios, eres un testigo terrenal de lo que Dios ha hecho en ti. Y los enemigos voltean y te miran y dicen, ¿cómo es esto posible? Estás enviando un mensaje espiritual que afirma que el reino de Dios opera bajo leyes superiores a las del oído, a las del rencor, aquellas donde viene Satanás y empieza a decirte, pero te hizo, ¿por qué lo perdonas? Si mira la forma en que lo que dijo, mira lo que hizo, mira esto, empieza a acusar. ¿Por qué lo perdonas? Y la iglesia es ahora la plataforma que Dios le plació usar para dar a conocer, dice el apóstol Pablo, la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quiénes? A los principados y potestades, a las huestes espirituales, tanto terrenales, pero aquí nos habla a los celestiales. Efesios 3:12 dice así. En Efesios capítulo 3, versículo 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Dice el 13, por lo cual pido que no desmayéis, le dice a los hermanos en Éfeso. Le dicen, les pido que no desmayen, no se desanimen, les decía a los hermanos, a causa de mis tribulaciones por vosotros. Si estoy batallando, decía el apóstol Pablo a los efesios, me verán en prisión, y dice, pero ustedes no desmayen, no se desanimen, les decía, a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El mundo y su ascetismo quiere alcanzar la iluminación e intenta de todo por alcanzarlo. Ellos tratan de reducir a Jesús como un buen filósofo, un líder social, un mito inventado por la iglesia, un fantasma que nunca existió. Algunos dicen, Jesús existió en la historia, es un personaje histórico, pero dicen, pero el Jesús de la Biblia no es, ellos dicen, es un mito. El personaje existió histórico, dice el mundo, pero lo de la Biblia es mito. Eso es lo que dice el mundo el día de hoy. El mundo pone el evangelio que tú y yo creemos y lo pone en aquella silla de los acusadores y lo pone ahí enfrente del tribunal y le está gritando siempre falso, mito, mentiroso, fraude. Y está acusando. ¿Y sabe qué hace el creyente? Escucha sus argumentos y espera su turno para entonces combatir por la verdad. En los casos legales, en una corte de justicia, hay una idea fundamental que debemos entender y es sobre las pruebas. La idea fundamental legal es la siguiente: nadie gana sin testigos o pruebas. Estás en una corte, necesitas testigos o pruebas. Nadie gana sin testigos o pruebas. Los testimonios de testigos o las pruebas son cruciales en una corte de justicia. Y si usted sabe cómo funciona un juicio, no gana el que grita más, ¿verdad que no? No gana tampoco el que tiene mejores sentimientos. El juicio lo gana quien puede demostrar con testigos y pruebas lo que está diciendo. Ellos son los que ganan ese juicio. Aquel que logra acreditar sus afirmaciones con hechos a través de medios de prueba facientes, testimonios, documentos,
peritajes, lo que tú quieras. Aquel que pueda probar es el que va a tener esa ventaja. En la ley, en Deuteronomio, no lo tiene que buscar, Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, se dio una ley sobre el testimonio. Deuteronomio 19, 15, se lo leo. Dice así, dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y el Señor establece una regla legal. Los testigos son valiosos para poder entonces, dice ahí, ir en contra de alguno en algún delito o en algún pecado. Si el cristianismo fuere mera filosofía, como lo es el budismo, con todo respeto, ¿verdad? Como lo es el budismo, entonces no necesitaríamos testigos. Se necesitarían nada más buenas ideas. Pero como nuestra fe, como cristianos, está basada en hechos reales, históricos, entonces necesitamos testigos históricos. Testigos que vayan a avalar lo que nosotros creemos. Y el juez va a preguntar, en este caso al acusado, y le va a decir, ¿tienes testigos? Y el acusado va a decir, sí tengo testigos. Y empieza a decir, haz pasar a tus testigos. Y quiero que veamos esto de la siguiente manera. Para conocer la verdad completa de quién es Jesús, necesitamos 2 tipos de testigos, porque Jesús fue carne, fue hecho carne, entonces necesitamos testigos terrenales, pero también necesitamos testigos celestiales, porque es Dios. Necesitan haber 2 tipos de testigos que avalen lo que Él dice ser. Personas terrenales que dicen, sí, Él es hombre, yo lo vi, no es una ilusión, no es un mito, yo estuve ahí. Pero necesitamos también testigos que avalen que Él es Dios, que digan, yo soy espiritual y como espíritu yo avalo que ese hombre es Dios. Tenemos que comenzar a pasar a los testigos dentro de aquella corte de justicia. Y podemos ponerlo nosotros de la siguiente manera. El creyente empieza a pasar los testigos. ¿Tú no crees? Vamos a hablarle a los testigos. Los primeros testigos que fueron cientos de años antes de que Jesús naciera. Se le conocen a estos los profetas. ¿Qué hicieron los profetas? Anunciaron que Cristo vendría. Hablaban de parte de Dios al pueblo. Profetas como Isaías, Miqueas, Jeremías, Zacarías, Moisés, Simeón, ya después en el Nuevo Testamento, Ana la profetisa, profetizaron acerca de Jesús. Y si tú empiezas a ver todas las profecías en los libros de los profetas, que ahora están recopilados en la Biblia que tú y yo tenemos, si tú miras aquellas profecías, suman a más de 300 profecías hablando del Jesús que vendría. Más de 300 profecías sobre su nacimiento. Te puedo nombrar algunos. Por ejemplo, Isaías profetizó sobre el nacimiento virginal, Isaías 7:14. Profetizó sus nombres, Isaías 9:6. En el 7:14 profetizó sobre el nacimiento. En el 9:6 profetizó sus nombres. En el capítulo 53 de Isaías profetizó su sufrimiento de Jesús. Miqueas predijo que nacería en Belén, profetizó que ahí es donde nacería el Mesías en Belén, Miqueas capítulo 5 versículo 2. Moisés habló de un profeta que vendría en Deuteronomio capítulo 18 versículo 15. Y te puedo nombrar muchos, Zacarías, Jeremías, Job, todos ellos citaron predicciones del Mesías que vendría. En el Nuevo Testamento, Simeón y Ana la profetisa en el templo de Jerusalén reconocieron que Jesús es el Mesías, que se había prometido en Lucas 2:25. Juan el Bautista anunció la llegada del Mesías. Juan el Bautista fue el que dijo, el Cordero de Dios está aquí. Jesús mismo
se refirió a las escrituras del Antiguo Testamento como que daban testimonio de Él mismo. Nomás para pensar un poco, estos son el testimonio de personas que sabían que el Mesías vendría. Ellos pasan delante de ese juez, le dicen, sí, yo soy testigo, yo profeticé que este hombre vendría, que Jesús, el Hijo de Dios, vendría. Ahora, quiero que veamos algo. El Mesías vendría para redimir. El arcángel Gabriel fue testigo de aquella promesa que Dios, de aquel alumbramiento que iba a dar María, que sería Jesús. El arcángel Gabriel vino y le dio esto a María en el siguiente versículo, Lucas capítulo 1, versículo 28. Se lo leo, lo puede leer en la pantalla. Lucas 1, 28 dice, Gabriel se apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Dice el 35, Lucas 1, 35 dice, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Si hacemos pasar nosotros a testificar a aquel arcángel Gabriel, él diría, sí, yo llevé el mensaje. Sí, yo entregué el mensaje que el Hijo de Dios nacería. Y si empezamos a desfilar los testigos que estuvieron presentes en su nacimiento, ¿a quién hablarías? ¿A María y a José? ¿A los sabios reyes, los reyes magos, que estuvieron presentes cuando vieron al niño en pañales? ¿A los pastores de Belén, los cuales se acercaron a ver al niño nacido? ¿A los ejércitos celestiales que estuvieron cantando al Señor y diciéndole gloria a Dios en las alturas? Aquellos testigos tanto terrenales como espirituales, como celestiales. Aquellos vieron al Mesías nacido, lo vieron encarnarse. Ellos testifican y dicen, yo lo vi, yo estuve ahí. El Mesías, el Rey, nació. De tal punto que cuando Herodes, que entra en las potestades entre los gobiernos, escuchó, Herodes dijo, no puede haber dos reyes. ¿Y qué hizo? Mandó matar a todos los niños cuando se vio burlado por los magos. Estamos hablando, si pasáramos a Herodes a testificar, él diría, sí, yo escuché que el Mesías nació, que el rey de los judíos nació y yo mandé a matar, mandé a buscarlo y no lo encontramos. Y lo puedes ver en la historia, la matanza de los niños. Dios, podemos decirlo de esta manera, se encarnó y quizás algunos cuestionen y digan, ¿no fue hombre de verdad? Entonces haríamos empezar a pasar los testigos que vieron a Jesús como hombre, como una persona que caminó en esta tierra, como una persona que era tan humano como tú y como yo. Aquellos que lo vieron nacer, sí, pero también aquellos que lo vieron crecer, aquellos que lo vieron sufrir, lo vieron llorar, lo vieron tener hambre, cansarse, angustiarse como cualquier humano. Pudiéramos hacer pasar a su familia, a sus amigos y sus discípulos, y ellos dirían, sí, Él era tan humano como tú y como yo. Se cansó, tuvo hambre, tuvo angustias, lloró, sufrió, y traemos a esos testigos. Podríamos traer los testigos espirituales también. Satanás diciendo, yo lo tenté cuando estaba, ¿dónde? En el desierto. Y estaba ayunando por 40 días y yo vine y lo tenté. Y le dije, si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Sin embargo, Jesús me contestó, diría el Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y dirían los ángeles celestiales, y nosotros venimos y le servimos después de haber pasado ese momento de tentación. Él era tan humano como todos los demás. Mateo capítulo 4, versículo 3, dice así. Mateo 4, versículo 3 dice: en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo en el versículo 4, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Pudiéramos decirlo así, Satanás lo vio en su cuerpo humano. Jesús no cedió a la tentación, demostrando que su mira estaba en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Él le ofreció los placeres, le ofreció los gobiernos, no lo aceptó. Entonces el diablo se fue, y cuando se fue le vinieron los ángeles del Señor y le sirvieron. Y podemos hacer pasar a aquellos ángeles que le sirvieron a Satanás, que lo vio en hombre, en persona, pero también pudiéramos ver el testimonio de aquellos demonios que el Señor echó fuera. Los mismos demonios, dice la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 41, dieron voces. Lucas capítulo 4, versículo 41, dijeron de la siguiente manera. Lucas 4, 41 dice: tú eres el Hijo de Dios. Pero los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Ya no solamente los ángeles como el arcángel Gabriel, sino ahora los mismos demonios diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Ellos sabían que Él era el Cristo. Y pudiéramos hacer pasar en la corte de justicia aquellos testigos, los testimonios de aquellos ángeles, de aquellos demonios, de aquellos que lo vieron nacer, los hombres que lo vieron echar fuera a los demonios y todos los que estaban a su alrededor, pudiéramos hacerlos pasar. Entonces, alguien diría: ¿es el Cristo? ¿El Mesías? Dirían: no, son puros mitos, es puro fraude. Mateo capítulo 9, versículo 5 dice así: cuando los fariseos empezaron a cuestionar a Jesús de lo que Él hacía, que era perdonar sus pecados de aquel hombre que estaba, que no se podía mover, que es, ¿cómo se dice? Que estaba lisiado, ¿se dice? Dice Lucas capítulo 9, versículo 5. Porque ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Dice el 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y yo quiero que veamos en estos versículos algo. El Señor decía: yo tengo el poder para perdonar pecados, pero si ustedes todavía cuestionan si tengo la autoridad, dice: ¿qué es más fácil para ustedes para poder reconocerlo? ¿Que le perdone los pecados o que le digan: levántate y anda? Y quiero que nos pongamos a pensar en esto. Para poder reconocer a aquel hombre que nació como Dios, teníamos que tener testigos tanto celestiales como terrenales. Los celestiales ya están ahí. Los demonios dijeron: eres el Hijo de Dios. Los ángeles dijeron: Él es el Hijo de Dios. Ahora nosotros podemos ver, el Señor le decía: yo tengo autoridad para perdonar pecados. Y dice: si eso para ustedes no es suficiente, le decía el Señor: ¿qué es más fácil decir? ¿Te son perdonados tus pecados? O hacer que este hombre se levante y ande. Y se levantó y anduvo. Y pudiéramos empezar a hacer desfilar a todos aquellos testigos a los que el Señor Jesús les hizo un milagro. ¿Cuántos pudieran contar todos los milagros de Jesús?
en la Biblia. Si los hiciéramos desfilar, entonces estuviéramos viendo aquellos testigos que dijeron, yo estuve ahí cuando Jesús convirtió el agua en vino. Y la convirtió, yo estaba ahí, yo pude presenciarlo, yo pude verlo. Quizás otros dirían, yo estuve ahí cuando sanó al cojo, cuando sanó al ciego de nacimiento. Yo estuve ahí cuando sanó a los leprosos y vi la lepra irse. Yo estuve ahí cuando sanó a la mujer de flujo de sangre. Yo soy testigo y muchos vieron esto. Alguien pudiera decir, yo estuve ahí cuando el siervo del centurión estaba gravemente enfermo y el centurión le dijo, solo di la palabra y mi siervo será sano. Y fue sano. Yo estaba ahí cuando la hija del principal de la sinagoga, Jairo, murió y el Señor le dijo, solo duerme, levántate. Y se levantó y resucitó. Alguno pudiera decir también, yo estuve ahí cuando vio a la viuda de Naín que venía saliendo y venía el féretro de su hijo y ella se lamentaba tanto y Jesús tuvo tanta compasión de esta mujer que se acercó al féretro, resucitó al muchacho y se lo entregó a su madre vivo. Aquí tienes tu hijo. Alguien pudiera decir, yo estuve ahí cuando aquel hombre estaba muerto por 4 días y sus hermanas decían ya hiede. Y el Señor vino y dijo, sal. Y salió de la tumba. Y si todo esto no basta, hiciéramos llamar los testigos de su muerte, que estuvieron ahí y vieron al Hijo de Dios colgado en una cruz, desangrándose. Aquellos que estuvieron ahí y oyeron las últimas palabras de Jesús diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquellos que estuvieron ahí cuando dio su último aliento. Aquellos que estuvieron ahí dijeron, yo estuve ahí porque yo crucé con mi lanza su costado. Yo estuve ahí. Ni sus piernas ni sus huesos fueron necesario quebrar. Aquellos testigos que bajaron de la cruz a Jesús. Aquellos que lo prepararon y lo pusieron en la tumba. Yo estuve ahí, dirían, y lo pusimos en aquella tumba. Somos testigos de que era un hombre real, que murió. Fuimos testigos de sus últimas palabras en la cruz, de su último suspiro en la cruz, cuando dijo, hecho está, consumado es. Fíjate lo que dice Juan 19:34. Juan 19:34 dice así. Juan capítulo 19 versículo 34 dice, sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. Dice el 35. La información anterior proviene de un testigo que dice, versículo 35, la información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Estos relatos son fieles. Dice, fue un testigo ocular, él lo vio. Y si a ti te dicen, hoy sí sabías que hace un tiempo había unas torres gemelas ahí en Nueva York, y tú dices, ¿a poco? Sí, mira, aquí tenemos un escrito de un testigo que vio que se cayeron y ahí estuvo, y tú lo tomas y lees el testimonio y dices, wow, qué tremendo. Y aquí Juan está diciendo, el testimonio ocular que presenta un relato fiel, un testigo ocular que presentó este relato y dijo, uno de los soldados atravesó su costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua, diciendo, estaba muerto. Dice el 36, esas cosas sucedieron para que se cumpliesen las escrituras que dicen, ni uno de sus huesos será quebrado, mirarán al que atravesaron. Aquellos hombres que constatan que estaba muerto, decían, ni quebrar sus huesos fue necesario, estaba muerto. Lo pusieron en la tumba.
Y si nosotros hacemos pasar a los testigos mortales, tanto espirituales, que lo vieron resucitar, los soldados que estaban en esa tumba, que vieron aquella piedra moverse, el temblor que dice ahí, los dejó como muertos del susto. Dice el Mateo capítulo 28, versículo 1. Lo puede leer la historia después, Mateo 28 del 1 al 10. Dice que los guardias se asustaron. Y pudiéramos hacer llamar a los guardias que estuvieron ahí, que estaban resguardando aquella tumba. Pudiéramos hacer pasar las mujeres como María Magdalena y la otra María, que entraron a la tumba vacía. Pudiéramos hacer pasar como testigo al ángel que le dijo, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Pudiéramos ver el testimonio de Cefas, de Pedro, al cual el Señor se le apareció. Pudiéramos ver el testimonio de Tomás, el cual puso su dedo en las llagas, sus manos y sus pies, y dice, yo estaba ahí, yo lo presencié, está vivo. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 4, dice así, primera carta a los Corintios 15, 4, dice, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12, y más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, y la mayoría de los cuales todavía viven, aquellos testigos, aunque algunos ya han muerto. Y dice el 7, luego lo vio Santiago, y después lo vieron todos los apóstoles. Dice el 8, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Y dice el 9, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles, de hecho ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios. Dice el 10, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí por su gracia. Y viene el veredicto final. El juicio es presentado delante de todos nosotros. Estamos nosotros delante de ese juicio donde el mundo pone el evangelio en aquella silla de los acusados y le está gritando que es mito, que es falso, que no es verdadero. Y escuchamos nosotros el testimonio de los profetas, escuchamos el testimonio de los ángeles, de los demonios, de los seres espirituales, escuchamos el testimonio de los discípulos, de los mártires, la evidencia abrumadora de que Jesucristo es el Señor y que no es un mito, no es un invento, sino que es una realidad suprema, y estamos en el 2026 después de Cristo. Pero falta un testigo aún más. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice así, dice, pero recibirán poder. ¿Quiénes? Nosotros. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos. Y continúa diciendo, y le hablarán ¿a quién? A la gente acerca de mí. En todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El Señor dice, ahora ustedes son mi testigo. El poder transformador en tu vida, ahora a través del Espíritu te hace un testigo de Dios. El mundo sigue poniendo en tela de juicio lo que el Señor ha hecho, si es real o no, pero en la vida de cada uno de nosotros somos testigos de que el Señor es verdadero y que se puede ver en nuestra vida. Y el juicio sigue abierto en este 2026. El mundo sigue preguntando con cinismo cuál es la verdad y se voltea sin escuchar.
Los demonios siguen acusando, pero ahora nosotros estamos en el estrado, delante en aquel juicio, en aquella corte de justicia, y los ángeles y las potestades nos están mirando. Están viendo qué van a ver las personas y los ángeles este año en ti. ¿Qué van a ver? ¿Van a ver a un testigo fiel que defiende la verdad? ¿O van a ver a alguien que se avergüenza del evangelio? ¿Qué van a ver? El Señor nos llama el día de hoy. Nos dice, hay testigos mortales como espirituales. Y la iglesia es aquella que está mostrando a los seres espirituales la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, la forma en que Dios es. Y cada que tú obras conforme al carácter de Dios, le estás enseñando a los ángeles cómo es su Dios. Le estás enseñando a ellos el carácter de Dios. Porque ellos, aunque están ahí presentes, el Señor quiere revelarlo a través de su iglesia, de personas imperfectas, de personas que viven en un mundo caído. Y los ángeles miran y se asombran y dicen, wow, qué tremendo es nuestro Dios. Y el Señor nos invita el día de hoy, nos hace un llamado. Nos dice, la evidencia es clara, pero hay muchos corazones que siguen muy lejos. Muchos corazones que siguen viviendo como si fuera la palabra de Dios un mito y no una realidad. Muchos corazones que siguen cuestionando como lo hace el mundo, en lugar de recibir el testimonio que Dios nos ha dejado a través de la palabra. Y te invito a que te pongas de pie, vamos a terminar con una oración. El Señor hizo pasar a los testigos, el Espíritu Santo nos llama, nos dice, tú eres el testigo el día de hoy. El Señor quiere que nosotros seamos testigos fieles. Quiere que nosotros llevemos su palabra. Lo llevemos a toda criatura. Cierre sus ojos por un momento. Pidámosle al Señor que Dios quite todo miedo, toda duda, que nos dé la valentía que tenían los primeros cristianos, sabiendo que no estamos solos. Tenemos una gran nube de testigos, dice la palabra de Dios. Le leo este versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y continúa diciendo en el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, dice el 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Nos termina diciendo en estos versículos, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Y dice,
a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Nos habla a nosotros diciendo: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos a nosotros, si desecháramos el que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y dice, y esta frase, aún una vez, indica la remolición de las cosas visibles como cosas hechas, para que puedan, dice, para que queden las inconmovibles. Y hay dos versículos que quisiera que meditemos así cuando estás orando. Y dice el 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nos muestra la forma en la que es Dios, lo que viene hacia los hijos de Dios. Y el Señor, a través de su palabra el día de hoy, nos muestra su gracia, nos muestra los testigos, las evidencias que todos nosotros necesitamos para poder defender bien la verdad. Testigos oculares que estuvieron ahí, que vieron y escucharon al Señor como un ser humano, aquellos que vieron a Jesús resucitado como Dios, justificado, vindicado. Y el Señor hoy nos llama a nosotros. Gracias, Señor, por tu evidencia. Gracias porque nuestra fe, Señor, no es un salto a ciegas, al vacío, Señor, sino es un paso firme sobre la roca, Señor, la roca que es tu verdad. Señor, aquí están tus testigos fieles, los testigos del siglo XXI, Señor, aquí están, delante de ti. Ante los ángeles, Señor, que nos miran, ante el mundo que nos juzga, hoy declaramos, creemos, Señor, y defendemos tu verdad. Creemos que viniste en carne, creemos que moriste y que resucitaste, Señor. Haznos columnas, Señor, columnas de tu verdad. Esas columnas, Señor, en nuestras casas, columnas de tu verdad en nuestro trabajo, en la escuela, con los amigos, donde quiera que andemos, Señor. Haznos columnas, fundamento de la verdad, Señor. Que nada nos mueva, que seamos fuertes en nuestra fe. Así como Pablo le decía a Timoteo, Señor, nosotros nos fortalecemos, nos aferramos a la fe. La fe, Señor, que tú vienes pronto, que tú eres quien dice ser el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido por mis hermanos, Señor, que están aquí. Tú conoces, Señor, las circunstancias por las que ellos pasan, sus situaciones, con sus familias, con sus amigos, cualquier lugar donde quiera que ellos estén, Señor. Tú conoces lo que pasa en su alrededor. Dale, Señor, la valentía y las fuerzas que tenían estos testigos tuyos, Señor, tus discípulos, aquellos que te vieron, y podamos ser como Moisés, fuerte, firme en nuestra fe. Que nos mantengamos, Señor, como viendo al invisible. Que podamos ser como Job, que no le hace lo que venga este año, no le hace lo que nos depare, Señor, este año. Que podamos saber que tú sigues en control, que tú sigues gobernando y no atribuyamos nada, ningún despropósito alguno, Señor, a lo que pasamos.
ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a entender tus verdades y a ser columnas y baluartes de tu verdad. Gracias, Padre. Sigue orando al Señor ahí donde tú estás. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Dile: en tu gracia, Señor. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Señor, tú nos has mostrado cómo caminar, cómo andar. Tú eres nuestra guía. Somos testigos, Señor, de tu fidelidad en nuestras vidas. Señor, cuando caminamos según tu verdad, tú te muestras fiel. Vamos a cantar. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, Dios, y me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar.
solo en ti, solo en ti, solo en ti, solo en ti. En tu gracia me esforzaré. Díselo a Él, solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Una vez más, díselo a Él. En tu gracia me esforzaré, porque solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Demuestra tu poder en nosotros. Sí, Señor. Señor, has hecho maravillas. Hemos visto tu poder en nuestras vidas, mi Dios. Nosotros queremos reconocerte a ti como el único con el poder, como la luz verdadera que ha brillado en nuestras vidas. Glorifícate en nosotros, Señor. Sigue edificándonos en ti. Damos gloria, Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor, iglesia. Toda la gloria a ti, Señor. Amén. Hermanos, que tengan un hermoso día. Que estén edificados en la palabra y estén despedidos. Dios les bendiga. Mejor es su misericordia. Mejor es su misericordia.
por todo lo que estás haciendo en nosotros. Vamos a decir: cada mañana misericordias nuevas son para mí, mi Dios. Tú eres bueno y perdonador, grande en misericordia, qué grande es tu amor, y más grande que los cielos, tu misericordia, tu eterna es, maravillosa, inagotable. En ti me alegraré, eres tan bueno y fiel. Cuán preciosa es tu misericordia, oh Dios. Por eso me amparo bajo la sombra de tus alas. Otra vez, cuán preciosa es tu misericordia, oh Dios. Por eso me amparo bajo la sombra de tus alas. Mejor es tu misericordia que la vida. Mi alma lo sabe bien, mi alma lo sabe bien. Mejor es tu misericordia que la vida. Tu nombre alabaré, en ti yo confiaré. Una vez más, mejor es tu misericordia que la vida. Mi alma lo sabe bien, mi alma lo sabe bien. Mejor es tu misericordia que la vida. Tu nombre alabaré, en ti yo confiaré. Tu nombre, Señor, tu nombre alabaré, en ti yo confiaré. Alabaré tu nombre alabaré, en ti yo confiaré. Te alabaré, Señor, por siempre te alabaré, mi Rey. Amén. Gracias, Padre. Teniendo a nuestro derredor
Dale gloria a Dios, iglesia.